Qué bueno estar con usted en esta ya tarde. Qué bueno encontrarme con usted y conversar, estar dialogando. Sé que es bonito esta naturaleza aquí en medio de la selva y llegar a tu hogar es una alegría. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, me da mucho gusto que estés acá y estamos para dialogar. ¿Usted me puede decir a qué grupo religioso o iglesia pertenece? Sí, yo pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Qué bueno, interesante, ¿no? ¿Me puede decir quién es el fundador de su iglesia? Sí, la iglesia en 1830 se fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por un profeta que se llamaba en ese tiempo José Smith, que en aquellos años era un jovencito de 14 años, y el Señor lo llamó, era humilde, no sabía leer, era campesino. El Señor lo llamó para que hiciera ese trabajo de restaurar la iglesia en ese tiempo. Qué bueno, ¿no? Entonces es algo, ¿no? O sea, me dices José José Smith, Smith. uh-huh. Muy bien. Hijo, porque el papá también se llamaba así. Ah, el papá también llamaba así. Sí. Qué interesante, ¿no? ¿Y cómo se originó? ¿Sabes algo cómo se originó la iglesia? Justamente lo que le dije fue por una visión, ¿sí? José Smith, en esa época ellos emigraron a Ohio, que sería en Estados Unidos, y eh, ellos iban, y en ese tiempo había muchas iglesias. Y entonces él le preguntó a su papá que a cuál de ellas deberían acudir. Y, y tenía mucha duda el jovencito en su corazón, como muchos nosotros tenemos muchas dudas y no sabemos si es verdad o no es verdad. Y él en un día, en la mañana, se fue a orar y pidió a Dios en oración que le mostrara a cuál iglesia debía él acudir con su familia. Entonces, en esa época él tuvo una visión que el Señor le mostró que no debía unirse a ninguna de esas iglesias, que esperara su tiempo, cuando él sea adulto, iba a organizar esta iglesia. Entonces, de esa manera se organizó la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya, qué interesante, ¿no? Es interesante la historia de su organización, cómo se fundó su iglesia. Uh-huh. Qué bien, ¿no? Eh, ¿Y qué Biblia tienen ustedes? ¿De qué que se guían? Sí, en ese tiempo eh, nosotros tenemos las escrituras normales, que es la Biblia, el Nuevo Testamento, el libro de Mormón, que le dicen, ¿no? Que por eso nos llaman los mormones, pero es un registro antiguo que 600 años atrás se, se, se escribió con otra generación antigua. Y fue que José Smith fue el que tradujo esos anales, le llaman anales, que son unos bloques que se organizó la iglesia. Entonces, el libro de Mormón es un compendio. Nosotros no mezclamos las cosas o de repente sacamos cosas de la Biblia o del Nuevo Testamento y la ponemos ahí. No, ese es otro, para nosotros, para la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, es otro testamento de Jesucristo. Ese es el libro de Mormón. Y si Ya. ustedes pudieran leer o estudiarlo, van a estudiar que es un compendio antiguo, de la antigüedad. Aquí muchas generaciones, pero solo se envasa a todo lo que es Jesucristo. Habían también profetas que hablaban de un nacimiento, por lo que ahora sabemos que Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida por nosotros, ¿no? Ese es otro compendio. No mezclamos las escrituras, ¿sí? Son muy separaditas, pero trabajamos con los tres libros.
¿sí? Que es otro testamento para nosotros. Muy bien, interesante, ¿no? Saber eso. Ujú. Qué bien. ¿Y cómo entienden ustedes como iglesia, como miembros de iglesia, la relación de Dios y la humanidad? Dios y la humanidad, ¿cómo entienden ustedes? Entendemos de que Jesucristo creó los cielos y la tierra y el universo, ¿verdad? Nosotros mm, tenemos en una revelación que Dios le dio a José Smith, le explica de que nosotros hemos venido a este mundo a ser probados, ¿sí? Nosotros antes en el cielo éramos espíritus, éramos espíritus como Jesucristo vivía en el cielo. Y esa profecía lo sabemos por el libro de Mormón, que realmente Jesucristo nos dio un tiempo para nosotros venir a esta tierra a ser probados y luego tenemos que volver a la eternidad con nuestro Padre Celestial. Pero al venir a esta tierra olvidamos de dónde venimos, quiénes somos, pero para eso están las escrituras. Está el Nuevo Testamento, el Antiguo y el libro y muchas otras escrituras que nos recuerdan de dónde venimos, cuál es nuestra misión aquí en la tierra y a dónde tenemos que volver, ¿no? Eso es. Qué interesante, ¿no? Qué bueno saber eso de ustedes. ¿Por qué es importante para ustedes la obra en los muertos y el bautismo? Hay una escritura que no lo recuerdo muy bien, que creo que está en Isaías, que dice que los padres volverán hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Hay una escritura ahí. ¿Qué significa esto para nosotros en la iglesia? Que Jesucristo o nuestro Padre Celestial o Dios, ¿no? Como lo queramos llamar, porque muchas iglesias le llaman Jehová, Yahvé, Dios. Entonces, para nosotros es nuestro Padre Celestial y no nos vamos a salvar sin nuestras familias, ¿sí? Eso quiere entender, que no nos vamos a salvar sin nuestras familias, aunque a veces decimos que la salvación es personal, pero no es personal. Yo no me voy a salvar sin mi papá, sin mi mamá, sin mis hijos, si yo no lo ayudo, les enseño el evangelio. Voy a ser responsable de ellos. Entonces, por bautismo de los muertos, que está en Pedro, creo que recuerdo Pedro, no recuerdo la cita exacta, pero dice que los muertos también tienen que salvarse. Muchas personas no conocen el evangelio. Nosotros hacemos la obra vicaria, que le decimos, y eso solamente se hace en los templos. A nivel mundial, la Iglesia de Jesucristo, el Santo Últimos Días, tiene templos. Y en los templos es que se bautizan por los muertos. Por ejemplo, mi familia, mi papá murió y él no conoció la iglesia. O conoció otras iglesias, sabía que había un Dios, pero él no sabía cómo hacer, no le enseñaron qué hacer. Entonces, yo ahora que estoy viva, puedo bautizarlo varón con varón y mujer con mujer. Yo me puedo bautizar por una mujer y puede ser mi hijo o mi esposo, que estén dignos, se puede bautizar por los varones. Entonces, en este caso, mi hijo Eric se ha bautizado por mi papá. Se ha bautizado por mi papá y él ya ha hecho el bautismo, ha hecho otras ordenanzas que le van a ayudar a él donde esté a saber que debió hacer esas ordenanzas cuando estaba vivo, pero nosotros podemos hacerlo ahora por ellos. Por ellos. Sí. ¿Tu hijo fue el que se bautizó? Se bautizó por mi papá. Por su papá. Sí. Ya, qué bien. ¿Cómo responden su fe? ¿Cómo ustedes su fe ante, cómo es el mundo secular, lo que no son de ustedes, lo que no pertenecen a la iglesia y a los otros? ¿Cómo miran ustedes su fe? No discriminamos ningún género, ni ningún tipo de género en las iglesias o personas que no conozcan la iglesia, ningún tipo. Más bien son bienvenidos, ¿sí? Siempre la iglesia a nivel mundial hace invitaciones a los hermanos, sean vecinos,
quien encontremos. Por eso es que nosotros tenemos la obra misional, llamamos la obra misional, a casi 8 millones de jóvenes que van a la misión a predicar el Evangelio. ¿Por qué jóvenes? De 18 a 19 años. Porque ellos tienen tiempo, porque todavía no tienen familia, porque ellos todavía están en un momento, tienen una mente sana como para poder predicar el Evangelio a nivel mundial. Entonces, el Evangelio está para todo el mundo, no hacemos excepción de personas. Ya, qué- Por eso es que se mira jóvenes que salen, ¿no? Sí, van a la misión, Van a la sean misión. mujeres, pero siempre de dos. De dos. Dos. Y no se hace tampoco que porque es de Perú en Perú, porque es, no, siempre tienen que ir mezclados, extranjeros con de nuestra nación y diferentes países, ¿para qué? Porque puedan hermandar. Y es uno de los mandamientos que Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, y predicar el Evangelio de dos en dos, ¿no? Entonces, eso también va con nosotros. Interesante. ¿Tienen alguna imagen que adoran o veneran ustedes? No, No no, tienen, no tienen. no tenemos ninguna imagen que adoremos, porque en primer lugar no adoramos ídolos, no somos idólatras. ¿Por qué? Porque adorar ídolos es formar, crear con nuestras manos imágenes y tallarle y adorarle, no. Muchas personas malinterpretan que nosotros hablamos siempre de José Smith, porque él ha sido un profeta que inició, el Señor lo usó para que él organizara la iglesia, para que él lo sacara a flote, ¿sí? Él fue una víctima porque a él lo mataron a los 45 años. Solamente él, como dijo, lo usó un tiempo el Señor, sacó la iglesia a flote y lo demás lo dejó para que continúe, ¿sí? Entonces, no tenemos ídolos. Ya, muy bien. Qué bueno. ¿Tendrás algo más que agregar en una forma general sobre tu iglesia? Y nada, solamente en el nombre del Señor invitarlos también, que puedan conocer personalmente la iglesia, no dejarse llevar porque las personas comentan. Simplemente les invito a leer el libro de Mormón, porque leer cualquier libro, sea historia general o cualquier libro, es educativo, es educarse, es formarse. Entonces, son invitados a que lean el libro de Mormón y de ahí mismo pueden sacar sus conclusiones. Y antes de eso, pueden hacer una oración y pedir al Señor dirección. No es que yo lo diga o el hermano lo diga, sino que te nazca del corazón y que el Señor pueda iluminar tu mente, tu corazón, y puedas aclarar algunas dudas que realmente a veces tenemos. Qué bien, me alegro de que me hayas atendido. Estaremos conversando, ¿no? Gracias. No, Dios te muchísimas bendiga gracias. y qué bueno. Gracias.